Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En la región están ocurriendo en este momento, en estas horas, algunos acontecimientos de gran tensión, muy inquietantes para el futuro de la democracia en Venezuela. El drama venezolano está envolviendo a distintos actores internacionales y hoy se incorporó el Papa Francisco a esa escena. Es importante verlo por muchas razones. Primero, porque somos parte de este contexto. En segundo lugar, porque hablar de Venezuela en alguna medida es hablar de una Argentina posible. Y además porque mirando el comportamiento de los actores políticos en ese país y sobre todo del Papa como un gran dirigente político, además de ser un líder religioso, podemos entender mejor desde otra perspectiva o mirado desde otro ángulo el funcionamiento de la democracia, de la Iglesia, de los movimientos sociales y de las tensiones que hay entre el papado y el gobierno de Macri en la Argentina. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? La oposición denuncia que ha habido un golpe de Estado por parte de Maduro y los líderes más dinámicos de la oposición convocan a una toma de ciudades para pasado mañana. Desde el gobierno movilizan a la fuerza pública, movilizan a las Fuerzas Armadas en una actitud en principio disuasiva, también amenazante si se tienen en cuenta los antecedentes de represión física violenta que ha habido en otras manifestaciones de este tipo. ¿Por qué sucede esto? Porque este fin de semana el gobierno de Nicolás Maduro produjo varias novedades. La primera, suspendió la recolección de firmas para un plebiscito, para un referéndum revocatorio que está en la Constitución venezolana como dispositivo incorporado por el chavismo. Se iba a realizar esa recolección de firmas esta semana y el Poder Ejecutivo la suspendió, acusando a la oposición de que en otras recolecciones de firmas había cometido fraude. Las elecciones que se iban a realizar hacia fin de año, elecciones regionales, fueron prorrogadas por el Poder Ejecutivo para mediados del año que viene. Y los principales líderes de la oposición recibieron un mandato de la justicia, dominada por el Poder Ejecutivo, de que no pueden salir del país. En este contexto, el gobierno de Maduro está acorralado ahora por una movilización popular. Está acorralado también por otros factores. En principio, una crisis económica que se desencadenó y profundizó a raíz de la caída del precio del petróleo, que ya se ha transformado en lo que las organizaciones de derechos humanos, sobre todo Human Rights Watch, que emite un largo informe hoy sobre la situación venezolana, denomina una crisis humanitaria. Para ponerle números, la mortalidad materna en Venezuela aumentó 74% desde 2009 hasta ahora. Y la mortalidad infantil aumentó 45% desde 2013 hasta ahora, es decir, en los últimos 3 años. No es solamente endógena la crisis, hay un contexto internacional que también hace que Maduro esté muy acorralado por la política, y ese contexto internacional tiene que ver con varios factores. Primero, la derrota del kirchnerismo en la Argentina. Segundo, la salida del PT y de Dilma Rousseff en medio de un impeachment muy contaminado por el gran escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil, que también priva a Maduro de un gobierno solidario a escala regional. Tercero, y tal vez lo más importante, el triunfo del no en el plebiscito colombiano por el acuerdo con la FARC, que hace que crezca enormemente el poder de quien tal vez sea a escala regional el principal adversario del chavismo, como es Álvaro Uribe. Y la posibilidad de que, prolongada la negociación, que es una negociación muy difícil ahora en Colombia para convalidar un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno, entre el Estado y la FARC acorraladas tengan que volver a los secuestros para una razón muy sencilla, financiarse. Todo este contexto hace que Maduro haya ido a buscar
el portaaviones que han buscado muchos regímenes similares en los últimos años para encontrar una salida. Por no ir tan lejos, el régimen cubano. Y ese portaaviones se llama el Vaticano, el liderazgo de Jorge Bergoglio, de Francisco. Eso no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque el Papa forma parte de un tablero internacional en el cual es muy operativo, tablero que ha producido novedades importantes en los últimos 2 años. Es decir, una cantidad de operaciones que no se entiende sino relacionando unas con otras. Estamos hablando de un Papa que no es solamente un sacerdote que tiene algunas preferencias políticas. Además de un gran líder religioso, Jorge Bergoglio es un líder político, interesado por la política durante toda su vida, con opciones políticas y con una opción muy clara por el populismo que se refleja en todas sus encíclicas, en todas sus posiciones públicas y en muchas de sus alianzas. En esta escena, nuevamente, Bergoglio juega en una alianza bastante sistemática y estable con el gobierno de los Estados Unidos, aunque parezca paradójico, con el gobierno de Barack Obama, que quiere irse sin dejar a su espalda convulsiones en la región y sobre todo con la expectativa de que no haya convulsiones regionales en estas semanas en que se juega el destino de la presidencia en los Estados Unidos. No hay que olvidar que la escena de reacercamiento entre los Estados Unidos y Cuba lo tuvo a Bergoglio como una especie de facilitador. Es el que le dio la bendición final a ese reencuentro. No hay que olvidar que Cuba, que recurre a los servicios de Bergoglio para ese reacercamiento, es la sede, el gobierno de los Castro, es el principal oficiante del acuerdo entre el gobierno de Santos y la FARC en Colombia. Bueno, ahora a esta escena, a esta mesa, se ha sumado desde hoy Venezuela. El Papa recibió hoy a Nicolás Maduro y le dio la bendición después de una audiencia privada que parece haber sido una audiencia de emergencia en medio de esta crisis donde el régimen de Maduro se va a encontrar pasado mañana con una gran movilización en su contra. Al mismo tiempo que se producía esa escena en el Vaticano, el nuncio apostólico, el representante del Papa en Buenos Aires, Monseñor Cherrick, es un suizo, voló a Venezuela y se sentó en una mesa de diálogo un poco improvisada, un último esfuerzo por conciliar al gobierno con la oposición a Maduro. El Papa tiene aquí 2 asesores, 2 personas que forman su imagen respecto de Venezuela y esos 2 asesores paradójicamente son antichavistas. Uno se llama Piero Parolin, es el secretario de Estado del Vaticano, es decir, el canciller de la Santa Sede que fue nuncio en Venezuela y tiene una relación de mucha tensión con Maduro. Más aún, durante los últimos tiempos le recomendaba a Francisco no meterse en este lodazal, por el riesgo, que es muy alto, de que fracase en la mediación, como vamos a ver ahora. El otro se llama Arturo Sosa. ¿Quién es Arturo Sosa? Un jesuita venezolano, cientista político, a quien, respondiendo a la mano oculta de Bergoglio, los jesuitas acaban de elegir como general de la orden, como el presidente de la Compañía de Jesús a escala internacional. Hay videos interesantísimos de Sosa describiendo el régimen chavista en YouTube, donde habla de que es un régimen de dominación, es decir, que su base está en el poder cívico-militar y no en la legitimidad que le ofrece la sociedad, y que es un poder estatista que confunde a la sociedad con el Estado y que subsume a la sociedad con el Estado. Prácticamente Sosa, este jesuita que ahora dirige la Compañía de Jesús, sostiene, y está cerca de Bergoglio, que el régimen de Maduro es una dictadura. ¿Va a responder el chavismo a la manifestación de este miércoles como una dictadura?
Este es un debate que se está dando dentro de la organización más importante que hay hoy en Venezuela, el ejército, porque como dice el jesuita Sosa, estamos ante un régimen cívico-militar, a tal punto que como una especie de fallido, Maduro le lleva hoy al Papa como regalo la espada de Bolívar, que más allá de su simbolismo, sigue siendo un arma y sigue siendo el símbolo de una lucha militar. La mediación que encara el Papa en Venezuela tenía como principal operador hasta ahora a José Luis Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro de España. Rodríguez Zapatero no se metió solo en esta tarea que es muy difícil. Se lo pidió Tom Shannon, el hombre de Obama, que secretamente negocia con el régimen venezolano en este intento de que no estalle una guerra civil en Venezuela que puede tener proyecciones sobre Colombia y en un momento en que la principal potencia de la región está casi descabezada, que es Brasil. Mientras esto sucede, parece haber un desencuentro, nuevo desencuentro entre Macri y el Papa. ¿Por qué? Porque hoy, paralelamente a toda esta escena de una especie de conciliación de emergencia para que no haya sangre en las calles de las principales ciudades venezolanas pasado mañana, Macri plantea nuevamente que Venezuela debería ser suspendida del Mercosur. En esto está combinado con Temer, con el presidente de Brasil, que no es reconocido como un presidente democrático por el gobierno de Venezuela. Los argumentos son argumentos formales, que Venezuela no cumple con las reglas económicas del Mercosur, pero en el fondo está el cuestionamiento a si Venezuela es una democracia o ya es definitivamente una dictadura. Es una mediación difícil la que va a ejercer el Papa allá. Es una mediación que ya no es reconocida como apta, como legítima por los principales líderes venezolanos. Hoy Enrique Capriles, el principal líder de la oposición, dijo que el nuncio enviado por el Papa es ingenuo, porque cree que se puede negociar con un gobierno autoritario que sigue teniendo dirigentes políticos presos, que suspende elecciones, que suspende plebiscitos y que prohíbe la salida del país a los principales líderes políticos. Difícil el laberinto en el que se está metiendo la Iglesia en Venezuela. Muchos lo van a ver desde la perspectiva crítica como que el Papa presta un último servicio al rescate de un populismo en América Latina, tal vez al populismo más acendrado, el más violento. Otros lo verán desde la perspectiva de la cultura del encuentro, como el que el Papa tiende la última rama de olivo para evitar la sangre en un país de la región. Con Macri, más allá de estas divergencias, ha habido una especie de reacercamiento en la última reunión. Macri consiguió lo que quería, que es que el Papa bendiga o celebre la política de acción social de María Eugenia Vidal. Su relación con el papado la vamos a comentar después con Pancho Olivera, sobre todo en relación con el aborto, y Carolina Stanley, la ministra de Acción Social. Es importante este acercamiento para el cuadrante en el que está ubicado Macri, ya que el kirchnerismo ha encontrado, impugnada Cristina, gravísimamente, casi anulada en su liderazgo conceptual y sobre todo moral, frente al peronismo, ha encontrado en el Papa una nueva referencia, una referencia comodísima, primero porque el Papa está lejos, segundo porque es una gran figura internacional, probablemente la figura internacional más importante, le guste uno o no su ideología que ha dado la Argentina en su historia, y en tercer lugar porque, entre otras cosas, el Papa no roba, a diferencia de lo que ha pasado con los últimos líderes del peronismo. Ahora, este patrocinio que ejerce a su voluntad o en contra de ella Jorge Bergoglio sobre el peronismo termina cobijando algunas figuras controvertidas. Por ejemplo, Alejandra Gils Carbó, cuyo destino se va a discutir pasado mañana a través de una reforma muy controvertida a la ley del Ministerio Público, a la ley de la Procuración en la Cámara de Diputados, buscó alguna protección, algún amparo de la Iglesia a través de una cantidad de fiscalías instaladas en las villas que realizan una tarea muy positiva, muy progresista, muy solidaria, pero que tiene esta otra dimensión también de buscar protección en un momento en que la figura de la procuradora ha sido muy cuestionada.
Más allá de eso, se abrió una crisis hoy en Cambiemos respecto de cómo debe ser reemplazada, si por una ley o por un juicio político, como quiere Elisa Carrió. Y recortado en todo este panorama de relaciones entre la Iglesia y la política, aparece un caso controvertido, misterioso, inquietante. La muerte del cura Juan Viroche en Tucumán, en una región denominada Ingenio de la Florida. Para las autoridades de la Iglesia tucumana, para los observadores independientes, sobre todo de la prensa tucumana, para muchos investigadores de la justicia, lo de Viroche fue un suicidio, producido supuestamente por un momento de angustia que estaba atravesando en su vida personal, aparentemente por algunas relaciones sentimentales complicadas en la vida de un cura. Para los amigos del Papa, para el diputado Gustavo Vera, que pasó una semana investigando en Tucumán, para el obispo Lozano de la Pastoral Social y para los curas villeros, lo de Viroche fue un asesinato que nace de las entrañas del poder de Alperovich, que tiene que ver con empresarios vinculados a la logística, empresas de transportes, y vinculados también a la policía, al tráfico de drogas, al tráfico de pequeños, también a los servicios de inteligencia de la Tucumán de Alperovich y ahora por herencia de Mansur. Estas son las denuncias que están llevando por ahora sigilosamente al Vaticano. Los curas villeros entienden que por acoso o directamente por un asesinato, lo de Viroche no fue, como creen los investigadores, un suicidio, sino una muerte deliberada, un escarmiento. Señalan algunos detalles, como por ejemplo manchas de sangre en una remera que él tenía puesta con la imagen del Che Guevara, que dicen no se habría producido, no se habría derramado si los hechos fueran como lo narra la primera versión que habla de suicidio. Todo esto está en discusión. Es una discusión que debería resolverse pronto y la justicia debería dictaminar pronto. Porque si realmente es lo que sucedió en Tucumán, lo que señalan estos curas villeros, con el padre Pepe Di Paola a la cabeza, estaríamos ante la primera gran muerte por denunciar el narcotráfico en una zona controvertida como es el norte del país. Ese es el gran signo de interrogación que se abre también en estas relaciones cada vez más intensas entre la Iglesia y la política.